pues la prohibición de estos llamados esfuerzos para corregir la orientación sexual y la identidad de género de las personas, con mira sobre todo a proteger, me parece, de manera muy clara, pues a las infancias y a las adolescencias, a las juventudes de la diversidad. Me parece que es súper relevante porque esta prohibición de las mal llamadas terapias de conversión me parece que se vuelve casi como una especie de pedagogía ciudadana, pedagogía desde el activismo, para lograr el avance en la protección de los derechos humanos desde diálogos que se establecen a través de la suma de voluntades. El 22 de diciembre, justamente, de marzo, perdón, la Cámara de Diputados aprobó en la general una minuta que la verdad se tardaron muchos años, se llevan 5 años por lo menos en las discusiones en que está sobre la mesa el tema de la prohibición de estas mal llamadas terapias de conversión para las personas de la diversidad sexual, ¿no? Porque acuérdense de cualquier tipo de cosas, desde que te lleven a la iglesia del pueblo para que te conviertan y te quiten el malestar o te curen, ¿no? Entonces es muy importante y ha habido desde hace muchos años iniciativas, incluso por parte de la Organización de las Naciones Unidas, en nuestro propio país, incluso COPRED, donde se ha hecho, pues, como se logra hacer muchas veces a partir de hashtags, donde se establece nada que curar, pues justamente pues la prohibición de estos llamados esfuerzos para corregir la orientación sexual y la identidad de género de las personas, con mira sobre todo a proteger, me parece, de manera muy clara, pues a las infancias y a las adolescencias, a las juventudes de la diversidad. ¿Por qué a ellos? Porque bueno, pues cuando eres adulto al final del día, incluso en contra de las resistencias, pues pueden dentro de mediana normalidad escoger pues cómo se vive y poder manifestar libremente pues la orientación sexual. Me parece que es súper relevante porque esta prohibición de las mal llamadas terapias de conversión me parece que se vuelve casi como una especie de pedagogía ciudadana, pedagogía desde el activismo, para lograr el avance en la protección de los derechos humanos desde diálogos que se establecen a través de la suma de voluntades y que además desde luego nos señalan y nos ponen otra vez de cara a cómo pues los representantes populares electos en Cámara de Diputados y en Cámara de Senadores sí tienen una agenda y pueden tener agendas que son compatibles o no con los derechos humanos y sobre todo con los derechos de la diversidad sexual. Me parece porque además se hizo, pues la verdad, creo que hasta cierto punto viral, pero insisto, pues van a llegar estos días de la pausa con motivo de la Semana Santa o las vacaciones de primavera, como se quieren llamar, donde pues en Cámara de Diputados se aprobó con 267 votos a favor, 104 en contra, pero con 33 abstenciones, y que se ha hecho ruido porque otra vez son aquellos diputados del PAN quienes pues mejor prefirieron abstenerse de votar en favor, digamos, de la prohibición, con pues muchos comentarios que la verdad son muy lamentables, donde se ve que no entienden el tema de la orientación sexual, la preferencia sexual, y en suma no entienden pues que las personas de la diversidad sexual finalmente son personas que merecen el respeto absoluto e irrestricto de sus derechos humanos, ¿no? Entonces no quería dejar de tenerlo sobre la mesa. La verdad es que esto se aprobó en diputados, volvió a pasar al Senado, que ya lo había aprobado antes, ¿no? Digamos, por una cuestión menor, es decir, está aprobado en lo general y hay un compromiso, entiendo, por parte de los senadores de la mayoría que ya habían aprobado esta reforma, para que esto salga pues a más tardar, más bien antes del 30 de abril, que es cuando termina otra vez, digamos, el proceso. Entonces, sí me parece que es bien importante porque al dictamen sí se le hicieron algunas modificaciones que tenían que ver con un poco cómo estaba el articulado, digamos, del Código Penal Federal, pero la verdad es en lo general está aprobado y es un logro, creo, que refleja el trabajo que se hace una y otra vez desde el activismo, como ha sido con matrimonio civil igualitario, como ha sido con el tema del reconocimiento, digamos, de otro tipo de derechos de las personas de la diversidad sexual, que creo que valía la pena tener sobre la mesa, porque además pues es una muestra de cómo tenemos que seguir trabajando juntos. Me parece que se han hecho recuentos ya, incluso, cómo todas estas modificaciones que se han dado a los marcos legales, primero en la Ciudad de México, porque además estamos de cara a un proceso electoral donde se vuelve bien importante
y donde muchas veces se dice, a veces de manera muy fácil por parte de nuestros políticos con ganas de ganar las elecciones, pues que estas elecciones, por lo menos de cara al 2 de junio, no están logrando conectar, digamos, con la juventud, no obstante que cerca de 30 millones de menores de 35 años acudirán a las urnas este 2 de junio. Entonces, si no están tratando de conectar y no estamos o no están reflejando las agendas desde del activismo, de las organizaciones de la sociedad civil, algo estamos haciendo mal, pero también son de estas cosas que las juventudes pueden tomar en cuenta para efectos de poder tomar decisiones al momento de acudir a las urnas. Por eso muchas veces es tan complicado cuando se hacen entrevistas o se acude a pedir la opinión a ciertos políticos que hagan pronunciamientos, digamos, muy claros y contundentes respecto a ciertos temas o dónde están en la postura. Es claro que en la Ciudad de México, por lo menos desde el 2009, todos estos temas han sido parte de la agenda, pues de la agenda de la izquierda, una agenda que tradicionalmente estaba encabezada por el PRD, que hoy por hoy no sabemos quién traería esa agenda, pero que son temas de agenda que, en mi opinión, dejan de ser, más bien, no son de los partidos políticos, sino son agendas de derechos humanos encabezadas, apoyadas por la sociedad civil organizada, que vale la pena pues mencionar y tener en cuenta, insisto, no nada más de cara al proceso electoral, pero de cara a la protección absoluta de los derechos humanos de todas las personas. Es que ya era increíble que no se aprobara, ¿no, Clau? Era increíble. Llevaban 5 años desde que, digo, la verdad es que empezó la discusión y hay veces que hay temas que uno dice, bueno, pasan como discípulos, ¿no? Sin que se lean, sin que les mueva una coma el dictamen, sin que se use en la tribuna, por lo menos para decir las razones por las cuales se apoya o no ciertas reformas. Y en estos temas, pues como dices, o sea, 5 años que se dice fácil, pero que la verdad, pues sí han sido muestra irrestricta de este compromiso y pues de la confianza que de alguna manera se deposita y con ciertos legisladores que la verdad pues sí también hay que decirlo, llegaron con una agenda y se han comprometido con las agendas y pues les ha costado incluso a veces en sus propios partidos, en diputados en estos 5 años, incluso algunos de ellos pues haberse quedado sin la posibilidad de ser reelectos en las intermedias del 2021 y que pues hoy por hoy de cara nos enseñan cómo pues, se pueden avanzar en los derechos mucho, pero sigue habiendo una clara oposición. Y esto no ocurre nada más en nuestro país, pero creo que con los ejemplos que tenemos a lo largo de otras latitudes es momento de hacer una pausa en el camino y poner atención en lo que está pasando, reconocer lo que se está haciendo bien, como es por lo menos lograr la prohibición, aunque sea por una mayoría, es suficiente para poder tener Sí, claro. el reconocimiento, ¿no? Pero qué barbaridad del PAN, ¿eh? Sí, la verdad yo creo que sí son de esas cosas, pues que son muy lamentables, que ahí es donde de repente, por eso decimos, ¿no? Hay ciertos momentos donde pues no puedes cuadrar agendas o alianzas si no construyes claramente, pues por lo menos un valor que te identifique, ¿no?